Quisiera agradecer en primer lugar a la organización del Congreso por la oportunidad de estar aquí a pesar de la distancia y los inconvenientes que se han planteado por la diferencia horaria, etcétera. Y por supuesto al SECA y a la doctora María Hernández Ojeda por prestarme estos meses su despacho y permitirme hacer esta grabación para ustedes, ¿no? Y por último lugar, en último lugar, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que sé que está siendo la anfitriona de este congreso y es un espacio espectacular. Sin más preámbulos, comienzo ya a hablarles de lo que sería el tema de la ponencia, ¿no? Les presento una de mis grandes pasiones investigadoras junto con la temática de mi tesis, que son los canarios en Luisiana y, cómo no, la forma en que han conservado la identidad canaria desde el siglo XVIII hasta la actualidad, en la medida de lo posible. Esta investigación comienza ya en el 2014 con un trabajo de fin de carrera que dirigió el doctor Manuel de Paz Sánchez y que ha seguido quitándome el sueño desde entonces. Antes de entrar en materia, quisiera contextualizarles geográficamente, ¿no? Les presento aquí un mapa sobre el último periodo, ¿no?, de la Luisiana española. Fíjense, es el territorio más norteño de España en esos momentos dentro del actual Estados Unidos y los canarios se van a situar en esta zona concreta de aquí. Y ya más adelante hablaremos de las complicaciones, pero fíjense que es una zona un tanto compleja de habitar, ¿no? Ya lo comentaremos más adelante. He querido señalar las palabras lectura, lectura y lectura porque la base de los resultados surgen de una bibliografía general que recoja el tema a grandes rasgos, pasar a una lectura de americanistas, evidentemente canarios, porque el tema ha sido recogido sobre todo por ellas y por ellos, y finalmente una lectura multidisciplinar, ¿no?, que abarque lecturas desde la historia, la filología, la antropología y hasta libros sobre gastronomía. Y nunca mejor dicho, porque son los ingredientes básicos para una buena investigación, lo que sería lo que denominamos el estado de la cuestión. Tras este proceso, analizar y contrastar información es básico, ya que los datos en muchas ocasiones no coinciden y por ello no quiero ser absoluta con los datos al respecto. Y por eso en datos resalto el número de pasajeros y procedencia porque son quizás, valga la redundancia, los datos más variables en relación a las fuentes consultadas. Y por supuesto, importantísimas las fuentes primarias, ¿no? Las fuentes originales, que son el nutriente de la investigación y se encuentran concentradas en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, en el Archivo Municipal de La Laguna, en el Archivo General de Simancas, en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de Santo Domingo y en el de Cuba. Muchísimas fuentes de los originales se encuentran en la web Portal de Archivos Españoles, más conocida por todos nosotros como PARES, que nos permite salvar el hándicap de la insularidad, ¿no?, y consultar en muchísimas ocasiones documentos relacionados con la historia de Canarias. El primer apartado lo he titulado El contexto histórico de la Luisiana española, producto de complicadas relaciones internacionales. Aquí debemos tener en cuenta dos tratados muy importantes, que serían el Tratado de París de 1763 y el Tratado de Fontainebleau. En ambos casos se reafirma la cesión de Francia a España de la Luisiana, pero no es hasta 1764 que se hace público este hecho. Por lo tanto, mucha población de la zona de Canadá se desplaza hacia Luisiana, creyéndola aún francesa, por una identidad cultural, conformando la cultura cajún, que es de vital importancia, como veremos más adelante, en tanto en cuanto mantiene relaciones con la población canaria, surgiendo así un mestizaje cultural muy interesante. Después les voy a poner además un ejemplo muy curioso. El primer gobernador que envía la corona es Juan de Ulloa, que venía desde Perú, pero no logra gobernar la Luisiana con mucho éxito, ya que lo que pretende es acabar con corrupción, sin tener en cuenta que necesita ceder en cierta medida, porque tiene varios frentes abiertos: los indios nativoamericanos, los franceses, que eran la élite de la actual Luisiana, y al mismo tiempo los británicos, que estaban expectantes, intentando hacer pactos bilaterales a raíz de su incapacidad para el gobierno. Surge así la rebelión del 68, la élite de Luisiana no está contenta con las medidas adoptadas por Ulloa, los indios nativoamericanos tampoco, los británicos están constantemente entrando en conflicto en el territorio de Luisiana y por lo tanto surge una rebelión y la Luisiana se queda en estado de independencia durante prácticamente un año. O sea, imagínense qué significa esto para el gobierno, no tener el control de ese territorio, ¿no? Hasta que el gobierno de Carlos III envía a Raleigh en 1769. Este es un cambio muy importante, es el principio del dominio real
y de la españolización de la Luisiana española porque consigue el consenso, le cede ciertos beneficios a los indios nativoamericanos, le cede también beneficios a la élite que está en la Luisiana, que sabe cómo se controla ese territorio tan complicado y al mismo tiempo evita que se enfrenten unidos contra ellos junto a los británicos. En segundo lugar, la segunda parte sería la situación de la crisis económica de la sociedad canaria en el siglo XVIII. O sea, hemos visto un retrato de lo que pasaba en Luisiana, justo antes de la llegada de los canarios, y ahora vemos la situación de los canarios, ¿no? En ese momento se vivía una crisis inminente que se ha repetido a lo largo de la historia de Canarias y como salvación siempre hemos encontrado la emigración. Las causas de esas crisis, bueno, de esta concretamente, son en primer lugar el decreto de Carlos III de libertad de comercio con India, ya que Canarias tenía casi la exclusividad de este comercio y ahora se ve sometida a la competencia con otras plazas del resto de la península ibérica. El final prácticamente del tributo de sangre, que permitía por cada 100 toneladas enviadas a América enviar familias era un cierto alivio social y que iba finalizando. Por otro lado, una crisis vitivinícola y unas consecuencias como es el abandono de tierras, y entonces ya no existe compra de nuestra producción y el gran comprador, la Gran Bretaña y el comercio está llegando a su fin porque otros vinos están compitiendo en la misma península ibérica, como es el caso del Jerez o los vinos de Madeira, la situación se empieza a complicar. Se sigue aplicando la práctica del mayorazgo además, por lo que las distancias sociales y las estrategias familiares de matrimonio aumentan esas distancias sociales mencionadas y someten a mayor pobreza a los que ya la padecían y la élite pues parece intocable. Esto lo que genera son revueltas populares. Aquí he querido enfrentar islas señoriales frente a islas realengas, porque en el caso señorial las revueltas son prácticamente aplacadas por su propia característica de señorial, pero en el caso de las realengas se producen motines de gran importancia que no vamos a tratar pues por cuestiones prácticas, ¿no? Pero que son muy interesantes. La conclusión es que el sistema económico y social es insostenible y la eterna solución de los canarios es la migración a América. Aquí Macías Hernández, en un enunciado, resume perfectamente el proceso. Aquí ustedes lo tienen, se los leo brevemente. Los emigrantes eran los desahuciados del propio sistema económico, incapaz de cubrir las demandas de empleo, subsistiendo e incluso en riesgo de empeorar por la bajada de los salarios reales en un contexto de oferta y de trabajo saturado y una inflación notable a raíz de la crisis, de tal forma que la emigración solventaba las tensiones en el mundo agrícola y reajustaba el mercado laboral. Era prácticamente una necesidad, ¿no? El tercer punto sería el envío de esos canarios a Luisiana como una estrategia poblacionista de la corona. El primer paso fue la recluta de un batallón con destino Luisiana, la Real Orden del 4 de agosto de 1777, dirigida por Matías de Galvez, que era el tío de Bernardo de Galvez y era al mismo tiempo lugarteniente en Canarias. Ya veremos después la figura de Matías de Galvez. Las características que se repiten a lo largo de la historia son 700 soldados, una cantidad nada desdeñable, teniendo en cuenta que son 700 soldados más su familia, un modelo familiar del siglo XVIII, mínimo 1,56 m de altura, entre 17 y 36 años, es decir, una población joven, por lo tanto, buena salud, mínimo, de forma general, claro, mínimo unos 8 años y los que fueran, porque evidentemente las comunicaciones eran complejas y podían ser solteros o casados con familia, que fueron los más numerosos en este caso. Aquí tenemos un fragmento del original que se conserva en el Archivo General de Indias en Signatura Santo Domingo, Legajo 2661, 1778, folio 755 verso, que dice así: buena disposición que requiere la fatiga del ejército, sin imperfección notable en su persona, libre de accidentes habituales u otros incurables y sin vicio indecoroso ni extracción infame como mulato, gitano, verdugo, carnicero de oficio o castigado con pena o nota por la justicia. En definitiva, una persona con ciertos valores morales, ¿no?, de la época, evidentemente, porque se trataba de defender el territorio más norteño de España fuera de la península ibérica y lo que no quiere son mayores complicaciones. Y bueno, después aparte hay una cuestión ahí, ¿no?, de prejuicios sociales y demás, que eso sería otro análisis. Lo que comentábamos, ¿no?, que Luisiana tiene un medio ambiente pantanoso, húmedo, con épocas de huracanes y de inundaciones, todo lo contrario a cualquier isla del archipiélago canario. Las condiciones medioambientales adversas eran muy complicadas de superar, era un modelo diferenciado de migración. Es la corona quien necesita impulsar esa migración y no es de forma plenamente voluntaria porque existe una recluta. Por lo tanto, es una particularidad
que no se suele repetir entre los canarios. No fue el caso ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de México, por ejemplo. Por lo tanto, se desarrolla una política poblacionista en zona de frontera, que por ser precisamente una zona de frontera, valga la redundancia, tiene que estar bien protegida y volcar todos sus esfuerzos en lograr la españolización. Y aquí es donde llega uno de los militares más destacados, les comentaba antes, que es Bernardo de Galvez. El nuevo gobernador, en 1777, fue un hombre de gran éxito, obtuvo bastantes logros militares, entre ellos la concesión real de escribir en su escudo de armas el lema "Yo solo" por la batalla de Pensacola, cuando la derrota parecía inminente ante los británicos, en mayo del 81. Bernardo de Galvez continuó con la política de O'Reilly, llegando a lograr un buen consenso, estableciendo buenas relaciones entre los indios latinoamericanos, la élite francesa y la nueva población llegada de España. Y fíjense en este detalle, Gran Bretaña reconoce la independencia de Estados Unidos el 30 de noviembre del 82. El periodo de dominio español en Luisiana se puede decir que es corto, que no dura muchos años, pero la prolongación de la cultura canaria sí lo es. Entonces es un detalle a tener en cuenta. En quinto lugar, bueno, antes del quinto lugar les voy a enseñar aquí. Aquí ven documentos del fantástico portal de archivos españoles Pares, que son, ¿no? Del regimiento fijo de la Luisiana y la bandera, ¿no? La verdad que los documentos son muy, muy bonitos. En quinto lugar, quiero hablarles del sistema de asentamiento de las familias, ¿no? Según Gilbert Dean, es uno de los máximos expertos norteamericanos en el tema, el 25% procedía de Tenerife, ¿no? Un 40% de Gran Canaria y un 15% de Lanzarote, La Gomera y La Palma. Estos datos los quiero poner de forma muy genérica, porque como ya había comentado, no quiero ser absoluta en la fecha. Por cuestiones que son obvias, y es que no está representado todo. Todavía falta mucho recorrido. Las embarcaciones de destino a Luisiana, las más famosas y las que más o menos coinciden, porque sobre este tema también hay disparidades, o sea, por las embarcaciones también, sería el Santísimo Sacramento, la Victoria, el San Ignacio de Loyola, el San Juan Nepomuceno, el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí existe un parón después de este periodo. Se envían aproximadamente 400 canarios más familias. Siempre piensen que cuando digo la cifra me refiero a los militares aparte. Hay que añadir, en los casos de estar casados, su grupo familiar, el grupo familiar del modelo del 18. Este parón se produce por la guerra anglo-española del 79 al 83. Varios barcos se quedan paralizados, primero en España y otros en Cuba. En España, el San Carlos, el San Pedro, Nuestra Señora de los Dolores, que corrieron diferentes suertes y fueron enviados por Amat de Tortosa, en torno a unos 300, finalmente llegaron a Luisiana, no con poca complicación, y los últimos barcos desde Cuba, el Margarita, Santísima Trinidad y el Sloop Dolphin, en 1783, que se habían paralizado a causa de la guerra, y el último barco desde Canarias a Luisiana del que tenemos constancia es el San José en 1784. Sería el punto final del trasvase de población. Aquí quiero destacar una polémica paralela que se produce en Canarias a raíz del proceso, y es que, como en muchos casos migratorios, se produce la duda de que esos emigrados tuvieran deudas o deberes con la justicia, pero esto es algo muy usual y es lógico que una familia que se encuentre sometida a algún tipo de deuda pues no quiera o no pueda dar la cara y opte por salir de la isla. No es nada inusual, ¿no? Pero una de las críticas de los que se movía respecto al proceso de migración a Luisiana era que estaban escapando delincuentes prácticamente. El sexto punto es una nueva sociedad canaria en Luisiana. Bien, ya hemos pasado el proceso, hemos visto por qué en Canarias existe esa necesidad, cómo aprovecha la corona, ¿no? Y ahora la nueva sociedad. Podemos decir que a partir del año 78, que llega el primer barco, los canarios comienzan una nueva vida en Luisiana, gozando de la simpatía de Bernardo de Galvez, porque Bernardo de Galvez es malagueño, pero también vivió en la finca La Gorgorana del puerto de la Cruz durante su adolescencia y su juventud. Por lo tanto, intentó destinar unos fondos dados por la corona, los fondos para la emigración, que eran para atraer colonos precisamente no castellanos, sino franceses, a los canarios y a los malagueños, por empatía, y esto permitió un aumento de sueldo para que los soldados casados pudieran mantener y aumentar la población española en Luisiana, porque el dinero prometido por la corona, como les había comentado, no era suficiente. En séptimo lugar, una vez llegados allí, tenemos las 4 poblaciones isleñas de Luisiana, que serían San Bernardo, en honor a Bernardo de Galvez, Barataria, Galvestown, en honor a Bernardo de Galvez,
y Valenzuela. De ahí que sacamos la conclusión, ¿no?, del enorme éxito de este militar, que prácticamente le da nombre a la mayoría de las poblaciones. Excepto San Bernardo, el resto de las poblaciones desarrollan una mayor aculturación dentro de lo que es la cultura canaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que San Bernardo se encuentra en la zona más próxima a la marisma, más próxima a la costa, y consigue aislarse ligeramente más que el resto de poblaciones, por lo tanto mantiene por así decirlo, en un estanque la cultura canaria. Consigue impermeabilizarla, por así decirlo. A lo mejor antropólogos me matarían por el término, pero para que me entiendan el concepto, ¿no? Entonces, el desarrollo profesional de los canarios en Luisiana también ayuda al mantenimiento de esa cultura. Las actividades que realizan son caza con trampas, trappers, que era un tipo de actividad junto a la pesca, que era de temporadas, en el caso de la caza con trampas, de ratas mezcleras y caimanes, y para ello hay que acercarse bastante a la marisma, consiguiendo así pieles de enorme valor, que fue la base de la economía de los canarios en Luisiana. Tenían su temporada de cría, obviamente, su temporada de captura, al igual que la actividad pesquera. Entonces se desplazaban, durante esos periodos creaban zonas de vivienda temporal, cabañas en marismas. Era un trabajo duro, que no era muy solicitado, pero realmente ellos consiguieron mantener una buena economía gracias a eso. Ese tipo de vida aislada, que prácticamente se desarrolla en familia, incide en que se mantengan las costumbres familiares, ¿no? Otras actividades que realizaron eran la agrícola y la hortofrutícola, pero en menor medida. Al lado de todo el tema este de actividad hortofrutícola y agrícola, pongo el concepto afrancesamiento, porque lo que hablábamos antes, las actividades de marisma mantienen la cultura por la lejanía, por la dificultad, por las adversidades, mientras que las actividades agrícolas son fruto del afrancesamiento, de la cultura cajún que les comentaba antes. Existe una mezcla de culturas ahí. Y aquí es donde quería ponerles un ejemplo personal muy curioso. Hablando con una miembro de los canarios en Luisiana, me comentaba que su familia procedía de Teguise, de la isla de Lanzarote, que era la capital de la isla en ese momento, en el 18. Me comentaba que ella se llamaba Beth Curville Diamond. Y llegamos a la conclusión de que Curville, efectivamente, es el famoso curvelo que se repite tanto en la provincia de Las Palmas, concretamente en Lanzarote, y en la zona norte de la misma, así como en otras islas. Yo sé que en La Gomera también es muy usual. Entonces, claro, aquí vemos como Curville es el afrancesamiento de Curvelo. Por otro lado, un artículo muy importante de 1838, el del New Orleans Weekly Picayune, publicado por McCarthy, que es un antropólogo que realizó su tesis en los años 40 y 50 a través de una estancia que realizó en el territorio de la Luisiana, donde habitaban los canarios. Es en realidad el primer estudio, más allá de los inicios, ya que es una cultura asentada, y en él explica todo tipo de detalles. Este artículo es muy interesante. Explica que estos canarios funcionaban dentro de un sistema patriarcal, con la figura del anciano como principal fuente de sabiduría y dirigente del grupo, su sistema matrimonial exclusivamente entre isleños, con extraños casos de matrimonio fuera de la parroquia. También explicaba que sus casas y sus construcciones eran casi igual, unas pegadas a otras. Podemos hacer de esto un análisis del modelo cerrado de la cultura canaria en esta zona. Estos serían los carteles que se encuentran en las entradas de estas zonas. Bueno, aquí hay uno del cementerio, donde se explica el origen. Aquí tenemos la entrada del Isleño Museum. Y también aquí el listado de los barcos con la población, con el número de personas que llegaron, ¿no? Las causas del cambio de apertura fueron inevitablemente la implantación de la educación pública obligatoria. Una vez el Estado les exige tener a los menores escolarizados, ya no hay actividades temporales que valgan. Usted tenga que ir a realizar una actividad, pues como puede ser la caza o la pesca, no puede desplazarse con su familia al completo. Entonces esos niños y niñas quedan escolarizados. Entonces la población menor tiene que acudir a estas escuelas públicas, tiene que mezclarse, tiene que adquirir la cultura norteamericana dentro de esas escuelas, aún manteniendo su propia identidad familiar. Pero claro, la mezcla es inevitable. Los huracanes de principios del siglo XX destruyeron bastantes poblaciones canarias, por lo que también se tuvieron que dispersar e integrarse en la cultura americana. O sea, lo que estaba diciendo antes de San Bernardo y demás, esas zonas complejas, pues en el momento en el que hay inundaciones tienen que modificar su hábitat, ¿no? Entonces tuvieron que integrarse en la cultura ya
más desarrollada americana. Por otro lado, la ley seca en los locos años 20, con el contrabando de ron cubano, fue una oportunidad estupenda para los canarios, que además de dominar el español, para la venta de ese ron se tenían que comunicar con los norteamericanos angloparlantes en el interior. Entonces, finalmente, ese contexto y, por otro lado, la propaganda patriótica para alistarse durante la Segunda Guerra Mundial, conociendo el sistema de identidad cultural como lo conocemos norteamericano, sobre todo dentro del mundo militar, es inevitable que además mentes jóvenes acaben regresando con una identidad plenamente norteamericana, independientemente de que en casa hayan tenido una educación u otra. Estos canarios quedan un poco desubicados de su identidad. Incluso hay momentos en los que piensan que son isleños, pero isleños como pues de Cuba o así, no piensan que sean isleños canarios, ¿no? Gracias al movimiento estadounidense de concienciación cultural, comienzan a trabajar sobre el tema, a buscar esos orígenes de un país tan joven. Además, como es los Estados Unidos, que quiero comparar con la vieja Europa, Estados Unidos sí siente esa necesidad de búsqueda de identidad, porque no se ve tan mezclada, tan perdida en las poblaciones. Son los grandes impulsores del actual estudio genealógico e invierten muchísimo en ello. Bueno, esto yo creo que el público asistente a este congreso, ¿no? Sabrá muchísimo más de lo que es el trabajo genealógico en Estados Unidos. Si bien en España, por ejemplo, entre nuestros amigos no es normal que se hayan hecho pruebas de ADN, independientemente de que haya teorías a favor o en contra, pues es algo poco usual. En estas poblaciones de Luisiana yo creo que prácticamente todos tienen realizadas estas pruebas. O sea, todos tienen su trazo en relación al ADN y después, por otro lado, suelen trabajar muchísimo la investigación histórica, la lectura de periódicos, la búsqueda pues de noticias, de documentación, o sea, documentación original y primaria. Entonces, entiendo, ¿no? Que para ustedes los genealogistas son un reflejo, ¿no? Un buen espejo. El gobierno canario se hermanó con varias ciudades, entre ellas San Antonio de Texas, pero curiosamente todavía no se ha hermanado con Nueva Orleans. No entiendo por qué, porque el número de población es prácticamente igual, si no algo mayor que... No, es prácticamente igual que el caso de San Antonio. Pero espero que en breve, ¿no? se produzca, sobre todo porque ahora está desarrollándose, ¿no? Muchísimos proyectos en relación a este tema. En 1976, me voy al 18, en 1976 se crea los Isleños Heritage and Cultural Society y el Isleño Museum. Ambas instituciones, las actividades organizadas son diversas, desde cursos, conciertos de folclore canario, la celebración del Festival de los Isleños cada año, que ahora justo a principios de marzo se realizó el festival en Luisiana. O sea, son incontables las muestras de cariño e interés de esos descendientes de canarios por el cuidado y la difusión de su identidad cultural. El lamentable huracán Katrina, en el año 2005, arrasó el Isleño Museum. Su documentación, las donaciones del gobierno canario particulares, así como de propios isleños que recogían desde trajes típicos, timples, fotografías, quedó totalmente destrozado. Ellos tenían la otra parte de nuestro puzzle, los datos de los canarios allí, cómo habían evolucionado. Esos datos, la mayoría de grabaciones, son irrecuperables. Me comentaba María Hernández Ojeda, fundadora del SECA, que desde donde les hablo, ¿no? Que llegó a estar allí y ver la enorme cantidad de cintas que se guardaban. Ese patrimonio audiovisual está perdido. Porque además pues recitaban décimas, el dialecto, ¿no? Las expresiones mezcladas con su inglés, ¿no? Al final las lenguas son, los dialectos, las lenguas son tan vivas, ¿no? Esto no voy a decir nada que está Toño, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, este importante varapalo, creo que en cierta medida, aunque pueda parecer negativo, o sea, es negativo, muy negativo, creo que ha motivado el despertar. Se los pongo ahí en mayúsculas. El despertar de este tema en la sociedad canaria, o sea, nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, porque era como que vivíamos realidades aparte, ¿no?
en sus viajes, sobre todo en muchísimos transatlánticos que se hacen que se parten desde Miami, que pasan por Canarias, su objetivo está venir a conocer Canarias, a conocer los pueblos de los que procede su familia. eh, He tenido la oportunidad de recibirlos en muchísimas ocasiones, de acompañarlos al archivo, en realidad ver los listados. Es increíble la ilusión que les hace y desde luego pues es un honor, ¿no? Sentir que quieren tu identidad y que la aprecian y que además es la suya y ha evolucionado. Por otro lado, pues ahora mismo colaboro con ellos mediante el envío de documentación original digitalizada de las listas de embarque, entre otros documentos para que puedan ser estudiados y traducidos por ellos e incorporarlos de nuevo a su patrimonio perdido. Por lo menos tener un archivo, ¿no? Algo que mostrar, pues si quieren organizar algo, lo que sea, o sea, es importantísimo. Ahora, yo sé que esto queda como muy poco profesional, pero es así, las redes sociales son una realidad muy viva y ahora mismo existe bueno, creo que hay dos grupos, sí, pero uno es descendientes de isleños de Luisiana y el otro grupo, el más activo, es Canary Islander from Louisiana, eh, que creo que es el que más miembros hay, ¿no? Entonces, hablamos en inglés lo que se puede. O sea, ellos en español no... Cuando se sube algún documento hay que intentar traducirlo, ¿no? Pero si no, no importa. Al final estamos en un mundo globalizado, podemos buscar traductores, en fin. Entonces, creo que para ustedes, que la mayoría del público imagino que serán amantes de la genealogía, puede ser súper enriquecedor formar parte del grupo. Búsquenlo en Facebook y hagan la petición de amistad, que si los encuentro los aceptaré enseguida, eh, porque creo que no está abierto. Y ahí van a encontrar que prácticamente cada mes unas dos, tres personas escriben su nombre, sus apellidos, apellidos nuestros, conocidos, comentan de dónde procede, que porque se han hecho las pruebas o que tienen la investigación hasta tal punto y están perdidos. Estamos todos continuamente manejando muchísima documentación y creo que puede ser muy gratificante compartir con ellos, ¿no? Estos datos que a lo mejor a veces buscando otra cosa encuentras el dato y creo que es importante, ¿no? Compartirlo. Actualmente la comunicación con ellos es prácticamente en inglés, ¿no? Porque las personas que hablaban castellano, pues ya no son muy mayores o han fallecido hace poco, pero mantienen la identidad en otros aspectos que sí que es conservable, ¿no? Entonces, la llegada posterior de otros canarios por la invitación de los primeros del siglo XIX y XX es más que probable, así como las relaciones familiares con españoles de otra procedencia, las relaciones con marineros canarios que en ruta marítima conocían esta comunidad y cazaban con isleñas para quedarse. No hay que olvidar su cercanía con el sur de América y la fuerte tradición hispana, también canaria, que sería trasvasada en ciertos momentos, ¿no? Reforzando la cultura hispano-canaria de esta zona de Estados Unidos. Entonces, paso ya a la discusión para ser breve. La discusión sobre el gran vacío, ¿no? Respecto al tema, lo encuentro en dos aspectos. Uno de ellos, actualmente en auge, es el debate historiográfico. ¿Sería el papel de la mujer en el modelo laboral y familiar de la Luisiana Canaria lo que habría también que buscar? ¿No? Porque aquí llegaron familias y las familias las conforman dos géneros, ¿no? Pues existe un vacío sobre esas mujeres que emigraron a Luisiana, acompañando pues evidentemente a sus maridos en la recluta y mujeres nacidas en familias canarias, ¿no? Allí. El segundo vacío lo encuentro en el déficit de datos concretos sobre los emigrados desde las Islas Menores, que es lo que les comentaba antes, estadísticas poblacionales sobre esos municipios, las profesiones de los individuos que emigraron pasando por Tenerife, la situación socioeconómica de cada una de ellas, ya que los estudios sobre las crisis económicas de Tenerife y Gran Canaria están súper desarrollados, con detalle en la bibliografía, pero las erupciones, las sequías y el desabastecimiento alimenticio concreto de las Islas Menores queda fuera de estos estudios sobre el tema de Luisiana. Esto nos aportaría un amplio y completo cuadro sobre lo que significó en conjunto
la emigración canario-luisiana, con datos y características fijadas, alejando a los americanistas del estancamiento y la repetición de contenido en cuanto al tema, porque existe ese vacío documental y eso nos lleva a entrar en una cadena. Y a modo de conclusión, la historia de Luisiana sería inexplicable, obviando los lazos que unen su cultura a la española, pero una gran parte de esa cultura no es otra sino la canaria, ¿no? Entonces, de forma concreta, los emigrantes canarios, con su particular forma de desarrollar la vida en Luisiana desde el siglo XVIII, han conseguido fijar una serie de tradiciones y costumbres favorecidos por el sistema de matrimonios endogámicos, las prácticas religiosas e incluso el aislamiento propiciado por sus actividades laborales en las marismas, ¿no? Entonces, eh, es increíble la labor que están llevando a cabo. Y a modo de conclusión final, quizás a raíz de este despertar cultural podamos nutrir las líneas de investigación histórica sobre Luisiana. Inevitablemente Canarias es en gran medida americana gracias a la colaboración de miles de canarios que contribuyeron a la creación de una nueva sociedad en el nuevo mundo, concepto como historiadora tengo que matizarlo, con comillas, lo han hecho desde el primer día hasta antes de ayer, y quién sabe cuántas veces más, ¿no? Se establezcan relaciones por migración entre canarios y americanos, enriqueciendo una vez más ambas culturas. Bueno, como no voy a tener la oportunidad pues, de recibir preguntas o resolver dudas, les dejo aquí mi contacto, mi correo electrónico, me pueden escribir lo que necesiten saber, si quieren ampliar algo, si quieren contactar, si quieren más información del grupo, lo que ustedes crean oportuno. Bueno, las entidades a las que les agradezco, ¿no? Eh, a poder participar. Y nada, espero que continúe muy bien el Congreso y muchísimas gracias a todos por su atención.